Hola chicos, bienvenidos al aula virtual del curso de religión para los alumnos del tercer grado de secundaria. Como vimos en el tema número 2, con ustedes trataremos acerca de la Iglesia de Dios, pero en el Nuevo Testamento. Pero para eso, hoy en el tema número 4, vamos a hacer un pequeño contexto de la Iglesia en el Antiguo Testamento para luego iniciar con el Nuevo Testamento. Como podemos ver en este cronograma, la Iglesia en el Antiguo Testamento principalmente se dividió en dos periodos: el periodo de los patriarcas y el periodo como nación, considerados el pueblo de Israel. Vamos a hablar un poco acerca del periodo de los patriarcas. Iniciando desde la creación, en el Edén solamente existía una iglesia y un solo Dios al cual adoraban, y era el Dios creador. Cuando el ser humano aceptó la propuesta que Satanás les hizo, la adoración cambió. Satanás logró su objetivo de que la humanidad le rinda obediencia. Esto trajo como consecuencia el desalojo del Edén. Pero Adán y Eva reconocieron su falta y volvieron a adorar al Dios creador. Pero ya Satanás se había apropiado de esta tierra y empezó su trabajo de malograr todo lo que Dios había creado. En las descendencias de Adán se vieron los dos tipos de adoradores. En primer lugar estaba Abel, que adoraba a Dios como él lo había indicado a través de sus padres. Y por otra parte estaba Caín, que pretendía adorar a Dios, pero adoraba a Satanás, porque hacía lo que quería, adorando a su manera y no como Dios lo había establecido. A los que se alejaron de Dios y empezaron a adorar de la misma manera que Caín lo hacía, se los consideraba hijos de los hombres. Y por el contrario, los que siguieron el tipo de adoración que Dios había establecido y que Abel había obedecido, se los empezó a llamar hijos de Dios. De ahí en adelante, la adoración se empezó a realizar por familias, a las cuales se las denominaba familias patriarcales, iniciando desde Adán hasta Jacob. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 3, del versículo 1 al 24, y puedas leer estos versículos, y juntos podamos responder estas dos preguntas. Primera pregunta: ¿qué le dijo la serpiente a la mujer? Muy bien, le dijo: no moriréis, y además también les dijo que llegaréis a ser como Dios. Pregunta número 2: ¿cuál era el objetivo de Satanás? Muy bien, que el ser humano, nuestros primeros padres, dejasen de obedecer a Dios y lo obedezcan a Él. Y eso repercutió en el sistema de adoración. Y eso significaba dejar de adorar a Dios y empezar a adorarlo a Él. Estas dos primeras preguntas tienen que ver con el periodo patriarcal. Ahora vamos a ver la iglesia en el Antiguo Testamento, pero como nación, como pueblo de Israel. A partir de los 12 hijos de Jacob, se los empieza a denominar como Israel. Dios separa a este pueblo de entre todas las naciones para ser su pueblo verdadero. Y les da lo siguiente: la Biblia, que en la actualidad nosotros la conocemos como Antiguo Testamento, les dio un territorio que era Canaán, les dio una ciudad, Jerusalén, como el centro de la adoración, y les dio la orden de edificar un templo o tabernáculo para la adoración, donde todo el sistema de ritos y ceremonias iban a ser un símbolo de la obra salvadora de Cristo. Te invito una vez más a que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 19, del versículo 5 al 8, y puedas leerlo. Y juntos podamos responder una vez más estas dos preguntas. Pregunta número 1: ¿cuál fue la propuesta de Dios? Muy bien, Dios le dijo a la nación de Israel lo siguiente: vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y también les dijo que serían un reino de sacerdotes y gente santa. Pregunta número 2: ¿qué respondió el pueblo? Muy bien, el pueblo respondió lo siguiente. Dijeron: todo lo que Jehová ha mandado, haremos. Estos textos tienen que ver con la propuesta de Dios a su iglesia como nación. De esta manera podemos ver que Dios siempre ha tenido una iglesia verdadera en el Antiguo Testamento, en medio de una multitud de religiones, con diferentes dioses en la que Satanás está camuflado.
En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, el Señor nos invita a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Quiere decir que adoremos al Dios creador que desde un principio fue adorado en esta tierra. Y yo te quiero invitar, querido alumno, que hoy tú puedas tomar la decisión de adorar a ese Dios creador. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima clase.